El barco más grande jamás construido equivale a 4 campos de fútbol. Superaba los 458 metros de eslora y podía transportar más de 4 millones de barriles de petróleo. Así era el gigantesco Seawise Giant. El Seawise Giant, el barco más grande jamás construido, representa un hito en la historia de la navegación marítima. Su diseño y capacidad extraordinarios respondieron a las demandas específicas de la industria petrolera en su época, y aunque su operatividad estuvo limitada por su tamaño, cumplió un papel crucial en el transporte global de petróleo. Algunos criterios usados para determinar el tamaño de un barco. El tamaño de un barco determina su diseño, operatividad y capacidad para cumplir con sus funciones específicas. Para clasificar y diseñar embarcaciones, la industria naval y marítima aplica varios criterios técnicos. Los ingenieros navales los utilizan para optimizar el rendimiento, minimizar costos operativos y garantizar que las embarcaciones cumplan con normativas internacionales de seguridad y medio ambiente. La eslora o longitud total. La eslora total es la medida desde la proa, parte delantera, hasta la popa, parte trasera, del barco. Se suele medir en metros o pies y es uno de los indicadores más comunes para describir el tamaño general de una embarcación. La eslora es crucial para determinar las restricciones de acceso a canales y puertos y la capacidad de carga. Una mayor eslora permite, por lo general, un mayor espacio para la carga o para admitir pasajeros. La manga o ancho del barco. La manga se refiere al ancho máximo del casco del barco. Se mide perpendicularmente a la línea central del mismo. Este criterio no solo influye en la capacidad de carga y en las restricciones de acceso a puertos y canales, sino también en la estabilidad. Los barcos con mayor manga suelen ser más estables. El calado, la profundidad sumergida. El calado es la distancia entre la línea de flotación y el punto más bajo del casco del barco. Este parámetro es de gran importancia, ya que los barcos con calados profundos, como los superpetroleros, no pueden operar en puertos con canales de escasa profundidad. El tonelaje de registro bruto, TRB, y el peso muerto, DRDT. El tonelaje de registro bruto es una medida volumétrica que representa el espacio interno total del barco, excluyendo áreas como la sala de máquinas. Se expresa en unidades de toneladas de registro bruto. 1 TRB es 100 pies cúbicos. El peso muerto se refiere a la capacidad máxima del barco para transportar carga, combustible, agua, provisiones, pasajeros y tripulación. Se expresa en toneladas métricas. En barcos especializados, como petroleros y gaseros, el volumen total de los tanques de carga es un criterio crucial para definir su tamaño. Esta capacidad se mide en metros cúbicos o barriles. Otros criterios: el desplazamiento, la capacidad de TEU y la altura total, air draft. El desplazamiento es el peso total del barco, incluyendo su casco, maquinaria, tripulación, carga y demás elementos a bordo. Se mide en toneladas y se calcula según el volumen de agua desplazada por el casco. Este criterio permite evaluar la estructura y diseño del casco, la estabilidad y el rendimiento hidrodinámico. Para los portacontenedores, el tamaño se mide comúnmente en términos de TEU, que representa la cantidad de contenedores estándar de 20 pies que el barco puede transportar. Por ejemplo, un barco con capacidad para 2000 TEU se considera una embarcación ultra grande, ideal para operaciones transoceánicas. Los barcos más grandes del mundo. La demanda de transporte de mercancías y petróleo en volúmenes masivo ha hecho que se incremente el tamaño de los barcos. Entre los más grandes del mundo destacan tanto los superpetroleros como los portacontenedores y los cruceros gigantes. Portacontenedores modernos, como el Ever Ace y el MSC Gulsun, son capaces de transportar más de 24.000 TEUs. Los superpetroleros dominan la lista de los barcos más grandes jamás construidos. Entre ellos, el Seawise Giant se lleva la medalla por sus dimensiones excepcionales. ¿Cómo se construyó este gigante del mar?
el Seawise Giant, se construyó en 1979 en los astilleros Sumitomo Heavy Industries de Japón. Este superpetrolero se diseñó para satisfacer la creciente demanda de transporte de petróleo durante los años del auge de la industria petrolera. El buque tenía una capacidad de carga superior a cualquier otro construido hasta entonces. Poco después de su construcción, el magnate naviero C.I. Tung adquirió el barco y aplicó algunas modificaciones para ampliar aún más su capacidad. Este proceso, conocido como jumboización, implicó la adición de nuevas secciones al casco. Así, se aumentó su longitud total a 458,45 metros. Era el barco más largo jamás construido. En los años 80, el Seawise Giant sufrió daños graves dañado durante la guerra Irán-Irak, en concreto, durante el ataque a la terminal petrolera de Hard Island. En un principio, se consideró irrecuperable. No obstante, se rescató, se trasladó a Singapur y se intervino hasta conseguir que volviera a funcionar. Siguió navegando bajo diferentes nombres y propietarios hasta su retiro en 2009. Las principales características del Seawise Giant. El Seawise Giant fue un superpetrolero de clase ULCC, Ultra Large Crude Carrier, diseñado exclusivamente para el transporte de petróleo crudo. Medía 458,45 metros de eslora y 68,8 metros de manga, un tamaño equiparable a 4 campos de fútbol. Su calado, de 24,6 metros, le impedía navegar por muchos canales y estrechos, incluido el Canal de Panamá. Podía transportar hasta 564,663 toneladas métricas de petróleo crudo, lo que representaba más de 4 millones de barriles. Equipado con un motor diésel turboalimentado de 5.000 caballos de fuerza, el Seawise Giant alcanzaba velocidades de hasta 16 nudos, algo bastante modesto para un barco de su tamaño. Gracias a la automatización avanzada, operaba con una tripulación bastante pequeña, de unas 35 a 40 personas. Estas características lo convirtieron en un gigante de los mares, pero también limitaron su funcionalidad. Su tamaño extremo restringía su acceso a puertos y rutas estratégicas. Por ello, el Seawise Giant operó, sobre todo, entre terminales petroleras del Golfo Pérsico y Asia. ¿Para qué se utilizó el Seawise Giant? El mastodóntico Seawise Giant se dedicó en exclusiva al transporte de petróleo crudo. Durante la mayor parte de su vida operativa, sirvió como un eslabón esencial en la cadena de suministro energético global. Transportaba petróleo desde campos en el Golfo Pérsico hasta los mercados en Asia y otras regiones. A pesar de sus limitaciones operativas, su capacidad de carga masiva le permitía transportar grandes volúmenes de petróleo en un solo viaje. De este modo, reducía costos para las compañías petroleras. En las últimas etapas de su vida útil, y tras ser renombrado como Knock Nevis, el barco se convirtió en una unidad flotante de almacenamiento y descarga. Permaneció estacionado de forma permanente frente a las costas de Qatar hasta su desguace en 2010.